Mujeres, ¿alguna vez tuvieron que lidiar con un acosador? ¿Cómo hicieron? Uf, me desbloqueaste un recuerdo amargo de mi época universitaria. Tenía un compañero que empezó pidiéndome los apuntes de una clase de cálculo y terminó mandándome correos a las 3 de la mañana analizando mis fotos de Instagram. Lo peor es que al principio me sentía mal por él porque parecía el típico chico solitario, pero la cosa escaló cuando empezó a aparecer casualmente en la parada del autobús donde yo me bajaba, que ni siquiera estaba cerca de la facultad. ¿Cómo lo solucioné? Tuve que dejar de ser buena onda. Básicamente, hice un grupo de WhatsApp con mis amigos más cercanos y les compartí mi ubicación en tiempo real siempre. Al final, mi hermano tuvo que ir a esperarme a la salida y hablar seriamente con él. Fue la única forma en que entendió que no era un juego de insistencia romántica, sino un acoso en toda regla. Mira, yo creo que muchas pasamos por esa etapa de ignorar las red flags porque pensamos que somos exageradas. A mí me pasó con un tipo del gimnasio. El tipo se sabía mi rutina de memoria y siempre buscaba la máquina de al lado. Yo me ponía los auriculares a tope para que ni me hablara, pero el tipo me tocaba el hombro para corregirme la postura. Un día me siguió hasta el estacionamiento y ahí me dio un ataque de pánico, pero en lugar de paralizarme, empecé a gritarle lo más fuerte que pude. Fue instintivo. Se quedó helado porque no se esperaba que una chica menuda hiciera tanto escándalo frente a todo el mundo. Hablé con la administración del gym, mostré los videos de seguridad y lo terminaron expulsando. A veces la vergüenza social es la única herramienta que funciona con estos tipos. La verdad es que el acoso digital es igual de desgastante que el físico, o incluso más porque no tienes dónde esconderte. Tuve un ex que no aceptó la ruptura y se creó como 10 cuentas de Facebook diferentes para escribirme. Yo bloqueaba una y aparecía otra. Me mandaba capturas de pantalla de mis propios estados comentando con quién estaba. Lo que hice, después de meses de llorar, fue asesorarme legalmente. Recopilé cada maldito mensaje, cada cuenta, hice capturas de todo y puse una denuncia por hostigamiento. No llegó a la cárcel, pero le llegó una notificación judicial a su casa y santo remedio. Los cobardes estos se creen valientes detrás de una pantalla, pero cuando ven que la ley se les viene encima, desaparecen rápido. Sinceramente, lo que más me dolió de mi situación fue que era alguien de mi grupo de amigos. Ese amigo que siempre se ofrece a llevarte a casa y que de la nada empieza a ponerse intenso con comentarios fuera de lugar. Empezó a aparecer en mi trabajo sin avisar, trayéndome café como si fuera un gesto lindo, pero era una forma de controlarme los horarios. Lo que hice fue aplicar la técnica de la piedra gris. Me volví la persona más aburrida del mundo con él. Respuestas de una sola palabra, cero interés, cero validación. Dejé de ir a las reuniones donde él estaba y le expliqué claramente al resto del grupo por qué lo hacía. Al final, él quedó expuesto y se alejó porque ya no obtenía esa reacción o atención que buscaba de mi parte. A veces el acoso viene de quien menos te esperas, como un vecino. En mi caso, era un señor mayor que vivía 2 pisos abajo. Siempre estaba en la ventana cuando yo llegaba. Empezó a dejarme notas debajo de la puerta con poemas turbios y halagos a mi ropa. Me daba un asco tremendo entrar a mi propio edificio. Lo que hice fue instalar una cámara de esas tipo timbre, ring, y la próxima vez que dejó una nota, grabé todo. Fui con el conserje y con el dueño del departamento y les dije que o hacían algo o los demandaba por no garantizar la seguridad de los inquilinos. Al señor le dieron un ultimátum y sus hijos se lo terminaron llevando a vivir con ellos a otra ciudad. No hay que tener miedo de usar la tecnología a nuestro favor. Para mí, lo más difícil fue lidiar con un acoso laboral. Mi jefe directo me mandaba mensajes por Slack que empezaron siendo de trabajo pero terminaron siendo sobre cómo me quedaban los pantalones. Era una situación de poder súper asimétrica y yo necesitaba el sueldo. Aguanté demasiado, hasta que un día me pidió quedarnos tarde para revisar un proyecto y me encerró en la oficina. Por suerte no pasó a mayores porque alguien de limpieza entró, pero ese fue mi límite. Fui directo a recursos humanos con un registro de todos los mensajes guardados fuera del servidor de la empresa. Me transfirieron de área y a él lo terminaron despidiendo meses después por una auditoría donde saltaron más casos. Chicas, guarden siempre evidencia de todo, nunca borren nada por asco. Yo tuve un stalker de los de la vieja escuela, de los que te siguen por la calle.
Yo vivía en una ciudad pequeña y siempre me cruzaba al mismo tipo en el súper, en la plaza, en el banco. Era demasiado para ser coincidencia. Un día me cansé de vivir con miedo y me metí a clases de defensa personal, no para pelear, sino para ganar seguridad. La siguiente vez que lo vi siguiéndome, me detuve en seco, me di la vuelta y le tomé una foto con el flash en la cara. Le dije, ya sé quién eres y mi familia también, si te vuelvo a ver cerca, la foto va directo a la policía. El tipo no sabía ni dónde meterse. A veces confrontarlos, cuando es seguro y hay gente alrededor, les quita ese halo de cazadores que creen tener. Ojalá nunca nadie tenga que pasar por lo que yo pasé con un tipo de una app de citas. Salimos una vez, no me gustó y le dije que no quería repetir. Bueno, el tipo se obsesionó. Empezó a llamar a mi casa a números que no sé cómo consiguió. Lo que me salvó fue cambiar de número de teléfono y cerrar mis redes sociales por 3 meses. Fue un aislamiento total que me dolió porque perdí contacto con gente, pero era necesario para limpiar mi rastro digital. También le avisé a mi jefe en el trabajo por si el tipo llamaba ahí. Es horrible tener que cambiar tu vida por un loco, pero a veces la paz mental requiere medidas drásticas de contacto cero absoluto. En mi experiencia, el acoso callejero escala si no lo cortas de raíz. Había un tipo que siempre se sentaba en la misma plaza donde yo sacaba a pasear a mi perro. Empezó con cumplidos y terminó siguiéndome hasta el portal de mi casa. Lo que hice fue cambiar mis rutas y mis horarios de forma aleatoria. Un día me cansé y llamé a la policía mientras lo veía desde mi balcón. Vinieron, lo identificaron y resultó que ya tenía antecedentes por lo mismo. A veces pensamos que llamar a la policía es mucho por un tipo que solo te sigue, pero la realidad es que esa gente no se detiene sola hasta que ve una patrulla o una autoridad real frente a ellos. Lo que me pasó a mí fue en la preparatoria y fue horrible porque los profesores no hacían nada. Un chico de un grado superior me esperaba en la salida todos los días y me decía cosas asquerosas. Mis amigas y yo decidimos que no iba a volver a caminar sola. Hicimos un sistema de escolta entre nosotras. Ninguna se iba a casa si no estaba acompañada por al menos otras 2. Cuando el tipo vio que nunca estaba sola y que siempre había testigos mirando lo que hacía, dejó de molestar. El poder de la colectividad entre mujeres es real. Si te sientes acosada, no te lo guardes, dile a tus amigas, a tus hermanas, a quien sea. El acosador prospera en el silencio y en la soledad de la víctima. A mí me pasó algo súper bizarro con un repartidor de comida. El tipo se quedó con mi número personal después de entregarme un pedido y empezó a escribirme por WhatsApp diciéndome que le había parecido encantadora, y que quería pasar a verme de nuevo cuando terminara su turno. Al principio le contesté educadamente que no estaba interesada, pero el tipo no paraba. Me mandaba fotos de él trabajando y me decía que sabía exactamente dónde vivía, lo cual me dio un terror increíble. Lo que hice fue reportarlo inmediatamente con la aplicación y adjuntar todas las capturas de pantalla de los mensajes fuera de la plataforma. La empresa me llamó para pedirme disculpas, lo banearon de por vida y, por seguridad, me mudé con una amiga un par de semanas. Ahora siempre pido que dejen la comida en recepción o en la puerta sin contacto. La situación más pesada que viví fue con un compañero de la biblioteca cuando estaba preparando mi tesis. Yo iba todos los días a la misma hora y él siempre se sentaba enfrente. Empezó con notas adhesivas en mis libros mientras yo iba al baño, cosas como "qué linda te ves hoy estudiando". Me sentí súper invadida. Un día le dije que por favor me dejara tranquila y el tipo se puso agresivo, diciendo que yo era una creída. Lo que me funcionó fue hablar con el personal de seguridad de la biblioteca. Ellos ya lo tenían identificado por comportamientos raros con otras chicas. Le prohibieron la entrada al edificio y yo empecé a ir a otra sucursal más lejos solo por la paz mental de no cruzarlo en el camino. Yo creo que lo peor es cuando el acosador es un familiar lejano o alguien del círculo íntimo porque nadie te cree al principio. Tenía un primo político que siempre coincidía conmigo en la cocina en las reuniones familiares y me hacía comentarios asquerosos al oído. Cuando se lo dije a mi tía, me dijo que él era bromista. Me cansé de que me invalidaran. Así que la siguiente vez que lo hizo, lo grabé con el celular escondido en el bolsillo. En la siguiente cena familiar, cuando intentó hacerse el gracioso, puse el audio a todo volumen frente a todos. Se armó un escándalo, pero fue la única forma de que mi familia viera la clase de basura que era.
A veces hay que romper la armonía familiar para salvar tu propia integridad. Sinceramente, mi historia con un stalker de Instagram fue una pesadilla de casi un año. El tipo me comentaba absolutamente todo, respondía a mis historias con detalles de dónde estaba yo. Tipo, qué rico se ve ese café en nombre del lugar. Me di cuenta de que estaba rastreando mis ubicaciones por los fondos de mis fotos. Tuve que poner todas mis cuentas en privado, borrar a más de 200 seguidores que no conocía en persona y dejar de publicar cosas en tiempo real. Aprendí a la fuerza que subir una historia de donde estás comiendo es darle un mapa a un loco. Tardó meses en rendirse, pero el silencio digital fue mi mejor defensa. Para mí, lo más fuerte fue un tipo que me seguía en el transporte público. Yo tomaba el mismo vagón de metro todos los días para ir al trabajo y él siempre aparecía. No me hablaba, solo se me quedaba viendo fijamente durante todo el trayecto, a veces tocándose de forma sugerente por encima del pantalón. Me daba un asco que me revolvía el estómago. Un día, en lugar de bajarme en mi estación, me bajé 2 antes donde había un puesto policial dentro del metro. Le señalé al tipo a los oficiales y les expliqué que me venía siguiendo por semanas. Lo retuvieron para pedirle documentos y yo me perdí entre la gente. Nunca más volví a subirme a ese vagón, empecé a usar el primero, que suele estar más cerca de los guardias. A veces la persistencia se confunde con romanticismo en las películas, pero en la vida real es aterrador. Tuve un pretendiente que, tras decirle 1000 veces que no, empezó a enviarme flores al trabajo todos los lunes. Mis compañeros pensaban que era un admirador secreto tierno, pero yo sentía que me estaban vigilando. El tipo incluso llegó a enviarme un paquete con un peluche que tenía una grabadora de voz con él pidiéndome una oportunidad. Tuve que hablar con la recepción de mi edificio de oficinas para que no dejaran pasar ningún paquete a mi nombre a menos que yo lo autorizara. Al final, mi jefe tuvo que intervenir y amenazarlo con llamar a la policía si volvía a pisar la propiedad. Lo que me pasó a mí fue en un curso de idiomas. Había un tipo mayor que yo que se obsesionó con ayudarme con las tareas. Me buscaba en Facebook, me mandaba mensajes por Messenger a cualquier hora y hasta me esperaba en la puerta del instituto. Lo que hice fue enfrentar la situación de frente con el director del curso. No quería que pareciera un chisme, así que llevé impresos los mensajes de texto donde él ignoraba mis peticiones de que parara. Lo cambiaron de grupo inmediatamente y me asignaron a alguien de seguridad para que me acompañara al auto por un par de semanas. No hay que minimizar estas cosas, lo que empieza como ayuda puede terminar muy mal. Tuve que lidiar con un acosador que resultó ser un excompañero de primaria que me encontró 15 años después por redes sociales. El tipo empezó a mandarme fotos de mi antigua casa y de lugares donde yo solía jugar de niña. Me decía que siempre habíamos estado destinados. Fue súper espeluznante porque sentí que me había estado siguiendo la pista por años. Lo que hice fue denunciar su perfil por acoso y cambiar todas mis configuraciones de privacidad para que nadie que no fuera amigo de mis amigos pudiera encontrarme. También hablé con mis padres para que estuvieran alertas en su casa por si el tipo aparecía por allá. La nostalgia de algunos es la psicopatía de otros. Mi experiencia fue con un tipo que conocí en un festival de música. Intercambiamos Instagram y ahí empezó todo. El tipo me mandaba fotos de él afuera de mi oficina, sin que yo jamás le hubiera dicho dónde trabajaba. Resulta que buscó mi perfil en LinkedIn y de ahí sacó la dirección. Me sentí súper vulnerable al saber que mi vida profesional estaba tan expuesta. Lo que hice fue reportar el acoso en LinkedIn y pedirle a Recursos Humanos que quitaran mi foto y datos del directorio público de la empresa. Al tipo le mandé un mensaje final súper frío diciendo que estaba iniciando acciones legales y lo bloqueé de todos lados. Desapareció, pero me quedó la paranoia de quien me busca en Google. A mí me pasó en el edificio donde vivía antes. El portero nocturno me hacía comentarios sobre a qué hora llegaba o con quién venía. Un día me detuvo en el pasillo y trató de besarme a la fuerza. Salí corriendo y me encerré en mi departamento temblando. Esa misma noche llamé a la administración y a la policía. No me importó que fuera tarde. Al día siguiente el tipo ya no estaba trabajando ahí y puse una denuncia formal por intento de abuso. Tuve que instalar una cerradura extra y me costó meses volver a sentirme segura caminando por el lobby de noche. La clave es no dejar pasar ni el primer comentario fuera de lugar. Me pasó con un tipo que era cliente frecuente en el café donde yo trabajaba de barista.
Al principio era el típico cliente que intentaba ser simpático, pero de un momento a otro empezó a pasar horas ahí sentado, solo mirándome mientras yo atendía a otras personas. Lo más turbio fue cuando un día me dejó una propina de $50 con una nota que decía, para que dejes este trabajo y pases más tiempo conmigo. Me dio un escalofrío horrible. Se lo dije a mi supervisor y, por suerte, se portó increíble. Le prohibieron la entrada al local y, cuando el tipo intentó armar un escándalo afuera, llamaron a la patrulla. Aprendí que en los trabajos de servicio al cliente, la línea entre la cortesía y el acoso es muy delgada y hay que marcarla rápido. Yo tuve que lidiar con un acosador en un foro de videojuegos hace unos años. El tipo se obsesionó conmigo porque era de las pocas mujeres en el servidor y empezó a rastrear mi IP para saber de qué ciudad era. Me mandaba mensajes por Discord diciendo que sabía a qué supermercado iba y qué marca de cereales compraba. Fue una invasión total a mi privacidad. Lo que hice fue contactar directamente a los administradores del servidor y a los moderadores de Discord. Proporcioné los logs de chat donde me amenazaba con publicar mis datos personales, doxing. No solo lo banearon de todos lados, sino que tuve que formatear mi PC y cambiar mis contraseñas de todo. Desde entonces, uso VPN para absolutamente todo lo que hago online. Lo mío fue un caso de acoso por parte de un profesor de la facultad cuando estaba en mi último año de carrera. No era el típico acoso de notas por favores, sino que me escribía correos personales criticando mi forma de vestir en los exámenes o diciéndome que yo era demasiado inteligente para ser tan bonita. Me hacía sentir pequeña y sucia cada vez que entraba al aula. Lo que hice fue buscar a otras chicas que hubieran pasado por lo mismo y, para mi sorpresa, éramos 5. Nos juntamos, fuimos a la oficina de Defensoría del Estudiante y presentamos una queja colectiva con todas las pruebas impresas. Al tipo lo suspendieron y, eventualmente, lo invitaron a renunciar. La unión con otras víctimas es lo que realmente te da fuerza en esos ambientes. Mira, una vez tuve un acosador que era un fan de mis dibujos en Twitter, ahora X. Empezó comentando cosas lindas, pero luego empezó a enviarme mensajes directos pidiéndome que dibujara cosas hiperespecíficas y perturbadoras conmigo como protagonista. Cuando me negué, empezó a crear hilos diciendo que yo le había robado dinero o que era una estafadora para arruinar mi reputación. Fue una campaña de desprestigio total. Tuve que hacer un comunicado público explicando la situación y mostrando las capturas de sus mensajes originales. La comunidad me apoyó, pero el estrés de ver tu nombre manchado por un loco es algo que no le deseo a nadie. Bloqueé su rango de IP y reporté su cuenta hasta que la cerraron. Lo que más me asustó fue un tipo que conocí en el gimnasio y que, de alguna manera, descubrió dónde vivía mi mamá. No me acosaba a mí directamente al principio, sino que iba a la casa de mi madre con la excusa de devolverme algo que se me había olvidado, cuando yo ni siquiera vivía con ella. Mi mamá, que es una señora mayor y muy amable, lo dejaba pasar a tomar café. Cuando me enteré, casi me muero. Tuve que ir a hablar seriamente con él y decirle que si volvía a acercarse a mi familia, la policía sería lo de menos. Me dolió tener que ser grosera con alguien que fingía ser un caballero, pero hay gente que usa la amabilidad como un arma para entrar en tu círculo íntimo. En mi caso, el acosador fue un tipo que trabajaba en el mismo edificio de oficinas, pero en otra empresa. Siempre coincidíamos en el ascensor. Al principio pensé que era mala suerte, hasta que un día detuvo el ascensor entre pisos para pedirme mi número. Fue el momento más terrorífico de mi vida, estar encerrada con un tipo que me doblaba el tamaño. Lo que hice fue mantener la calma, darle un número falso para que me dejara salir y, en cuanto las puertas se abrieron, fui directo a la seguridad del edificio. Revisaron las cámaras y vieron que él me esperaba en el lobby hasta que yo bajaba. Lo despidieron de su empresa por conducta inapropiada y el edificio le prohibió la entrada permanentemente. Tuve un problema serio con un acosador que era un vecino de mi misma calle. El tipo se pasaba el día sentado en su porche viéndome pasar. Empezó a dejarme regalos en el parabrisas de mi coche, flores muertas, peluches viejos, cosas muy raras. Lo que hice fue instalar cámaras de seguridad en mi casa que daban a la calle y, cada vez que se acercaba a mi coche, activaba la alarma desde el celular. También hablé con los otros vecinos para que supieran lo que estaba pasando. Resultó que el tipo ya tenía problemas mentales y la familia no lo cuidaba. Después de que varios vecinos se quejaran juntos,
La familia finalmente decidió internarlo en un centro especializado. A veces la solución no es solo legal, sino comunitaria. Me pasó algo horrible con un tipo que supuestamente era amigo de la familia. Me enviaba mensajes de texto con contenido sexual explícito a altas horas de la noche. Yo tenía 19 años y él como 40. Me daba miedo decirle a mi papá porque sabía que se iba a pelear y podía terminar mal. Al final, se lo conté a mi hermano mayor y él manejó las cosas de otra manera. Fue a hablar con el tipo y le mostró que yo le había contado todo. El tipo se desapareció del mapa, nunca más volvió a una reunión familiar ni nos volvió a hablar. Aprendí que guardar el secreto solo le da poder al acosador. En cuanto la luz cae sobre ellos, se encogen. Lo mío fue acoso escolar que escaló a la vida adulta. Un chico que me hacía bullying en la secundaria me encontró en LinkedIn años después y empezó a enviarme mensajes de odio, diciendo que seguía siendo la misma tonta. Luego empezó a contactar a mis clientes de mi trabajo independiente para decirles que yo no era profesional. Fue un sabotaje laboral en toda regla. Tuve que hablar con cada uno de mis clientes, explicarles la situación, que fue vergonzoso, y luego contratar a un abogado para enviarle una carta de cese y desista. El tipo se asustó con la amenaza de una demanda por difamación y finalmente me dejó en paz.